Si te dijera que podrías estar viviendo en un universo equivocado, recuerdas cosas que nunca ocurrieron, lugares que deberían existir, pero no están, pequeños errores en la realidad que nadie más nota. Algunos lo llaman fallos en la memoria, otros creen que es la prueba de algo mucho más aterrador. Lo que conocemos como realidad podría ser solo una capa superficial, y si miramos más de cerca, podríamos notar que hay algo más extraño, algo fuera de lugar. Comenzamos con la clásica, la paradoja del abuelo, un dilema que demuestra lo absurdo de los viajes en el tiempo. Si viajaras al pasado y evitaras que tus abuelos se conocieran, ¿cómo podrías haber nacido para hacer ese viaje? ¿Qué pasaría contigo? Es un dilema sin respuesta. Pero, ¿y si la respuesta es que no hay solo un universo, sino infinitas realidades donde cada posibilidad se cumple? Aquí entra el juego de la interpretación de los universos paralelos de la física cuántica, una teoría que fue propuesta en 1957 por Q. Weber III, denominada como la teoría de los muchos mundos, que sugiere que cada decisión crea una nueva línea temporal. Esto también se demuestra con el experimento del gato de Schrödinger, vivo o muerto al mismo tiempo. Imagina esto: si metemos a un gato en una caja con veneno letal y un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de activarse en una hora, si se activa, el gato muere, si no, sigue con vida. Pero aquí viene lo más extraño: hasta que abramos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? ¿Puede algo existir en dos estados distintos a la vez? Y si esto no solo aplica a los gatos, sino también a nosotros. Erwin Schrödinger propuso esta teoría en 1935 para demostrar lo absurdo que puede ser la física cuántica. ¿Significa esto que los multiversos existen? Algunas teorías dicen que cada vez que tomamos una decisión, la realidad se divide. En una versión de nuestra vida ocurre un resultado y en otra ocurre lo contrario. Así que pregúntate esto: si nunca abres la caja, ¿el gato sigue atrapado en ambos estados para siempre? Y más importante aún, ¿pasa lo mismo con nosotros? Entonces, ¿podríamos estar cambiando de realidad constantemente sin darnos cuenta con cada pequeña o gran decisión que tomamos? Algunas personas creen que sí. El efecto Mandela podría ser la prueba. Miles de personas recuerdan hechos que parecen haber cambiado misteriosamente. ¿Cuándo murió Nelson Mandela? Muchos recuerdan que fue en los 80, pero en realidad fue liberado y murió en 2013. En el logo aparecía Looney Tunes o Looney Tunes. ¿Por qué tantos recuerdan a Pikachu con la cola negra cuando nunca la tuvo? Pero ¿y si estos no son simples errores de memoria? Estos errores no son simples coincidencias. Entonces tal vez la realidad no sea tan estable como creemos. Casos como el hombre de Tauret son aún más extraños. Un viajero llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existe en este mundo, pero ¿y si existe en otro mundo? Este afirmaba que Tauret era un país legítimo que se encontraba entre Finlandia y España, en donde debería estar Andorra. Los oficiales, al investigar más su pasaporte, vieron que tenían sellos válidos de viajes previos a Japón y otros países. Esa noche fue escoltado a un alojamiento fuertemente custodiado por policías y guardias. Después de ser escoltado al hotel, desapareció sin dejar rastro, incluso su pasaporte y otros datos. ¿Se desvaneció o regresó a su universo original? No se sabe, ya que este misterio no se pudo resolver. Luego la historia de Verina García, una mujer que despertó un día y notó que pequeños detalles de su vida habían cambiado. Su novio ya no existía, su trabajo era diferente, como si hubiera sido transportada a otro universo sin querer. Dime, ¿qué harías si un día te levantas, ves que tu familia, tu mascota o todo lo que compone tu vida ya no están? Todo lo que viviste se esfumó y ves haber vivido una vida la cual es completamente extraña para ti y aún así no puedes hacer nada para cambiarlo, como si esa vida que tuvieras solo hubiera sido un lejano sueño, una vida que no viviste. Pero, ¿y si los sueños también fueran una puerta a otras realidades? Hay quienes creen que las pesadillas más vividas no son simples imaginaciones, sino recuerdos de vidas en otros universos. Y si esto te parece extraño, espera, porque algunos creen que hay lugares donde el tejido de la realidad se desgarra, los backrooms,
son un supuesto universo alterno de pasillos interminables, en donde las personas pueden quedar atrapadas si se desfazan accidentalmente de nuestro mundo. La pregunta es, ¿son solo una leyenda de Internet o podría haber personas atrapadas en este lugar, en este preciso momento, buscando desesperadamente una salida? Y por último, está una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué experimentamos déjà vus? Algunos creen que es una prueba de que hemos vivido en momentos antes, pero ¿qué tal si es un error de la simulación cuando dos líneas temporales se cruzan? Es decir, tuviste una experiencia en un universo alterno, pero algo ocurrió que te trasladó a esta versión de la realidad, dejando solo un eco de tu memoria. Hasta ahora, solo hemos rozado la superficie, pero lo que sigue es aún más inquietante. Aquí es donde todo empieza a ponerse más extraño. La teoría de los universos burbuja sugiere que nuestro universo no es único, sino uno de muchos flotando en un mar infinito. Según la teoría de la inflación cósmica, el universo no solo se expandió después del Big Bang, sino que podría haber creado múltiples universos separados, cada uno con sus propias leyes de la física. La idea viene de la física cuántica y la cosmología. Se cree que, en los primeros instantes del universo, el espacio y tiempo se expandió de forma descontrolada, creando regiones del cosmos que quedaron completamente aisladas entre sí. Estas regiones serían los universos burbuja, cada uno con su propio destino. Pero, ¿qué pasaría si estas burbujas chocaran y filtraran fragmentos de una realidad a otra? La idea de que el tiempo se repite en un bucle eterno también es escalofriante. ¿Y si hemos vivido esta vida millones de veces sin recordarlo? Algunos científicos creen que si el universo se expande hasta cierto punto, eventualmente podría colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch, dando origen a un nuevo Big Bang, que reiniciaría todo desde el principio, haciendo que estemos sumidos en un bucle eterno de creación y destrucción. Pero también están las anomalías como los viajeros del tiempo, casos como el de John Titor. Imagina que un día te levantas y ves a alguien en internet que asegura ser un viajero del tiempo, y no solo eso, que viene del año 2036, cuya misión era recuperar una computadora IBM 5100 de 1975 para evitar un fallo global en el futuro, y que aparte de eso, daría una descripción muy detallada acerca de cómo funciona su máquina del tiempo, la cual está basada en la teoría de la relatividad de Einstein. Este es el caso de John Titor, uno de los más grandes misterios de Internet. ¿Era realmente un viajero del tiempo o solo un farsante con conocimientos avanzados? Hasta hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Pero las cosas se vuelven aún más inquietantes con el Gran Colisionador de Hadrones. Algunos teóricos creen que experimentos con el Gran Colisionador de Hadrones han alterado la realidad. El colisionador, que en un principio busca recrear las condiciones del Big Bang, colisionando partículas a velocidades extremas. Dichas colisiones podrían generar mini agujeros negros y fluctuaciones cuánticas capaces de afectar estructuras en el espacio y tiempo. ¿Podría ser esta la razón por la que tantas personas recuerdan eventos que nunca ocurrieron? ¿Es posible que los saltos en 3 dimensiones no sean naturales, sino creados por la humanidad? Y si alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se comporta de manera extraña, podrías haber experimentado glitches en la realidad. Hay quienes han visto duplicados de sí mismos, objetos que desaparecen y reaparecen, o fragmentos del pasado filtrándose en el presente. Algunos teóricos creen que los glitches son síntomas de que la simulación se está desmoronando, o incluso de que estamos desfasados de nuestra propia realidad original. Y si el multiverso no solo tuviera versiones alternativas de nuestra realidad, sino algunas completamente hostiles, algunas teorías sugieren que ciertos universos podrían ser auténticos infiernos, donde las leyes de la física son diferentes, la vida es imposible, o peor aún, está dominada por entidades desconocidas. El físico Max Tegmark propuso que en un multiverso infinito podrían existir realidades inimaginables para nosotros, relatos de viajes dimensionales, como el hombre de Tauret, o experiencias en los backroom, han alimentado estas teorías. Y si los mitos del infierno no son solo cuentos, sino recuerdos de realidades aterradoras a las que algunos han tenido acceso, ¿crees que estos universos podrían existir? En el año 1901,
Dos mujeres cuentan que paseaban por los jardines de Versalles, cuando de repente todo cambió. La luz se volvió extraña, la gente vestía ropas del siglo XVIII y vieron a una mujer idéntica a María Antonieta. Habían viajado en el tiempo. Más tarde descubrieron que el lugar donde vieron a la reina coincidía con antiguos mapas del palacio, pero que ya no existían en su época. Algunos creen que vivieron un desliz temporal, una burbuja del pasado, atrapada en el presente. Otros piensan que fue una alucinación compartida, pero el misterio nunca se resolvió. ¿Casualidad o prueba de que el tiempo puede romperse en ciertos lugares? La Atlántida, según algunos, fue una civilización avanzada que existió miles de años antes que la nuestra y desapareció en un cataclismo. Tecnología perdida. Se habla de artefactos y conocimientos de hace miles de años, demasiado avanzadas para su época, que podrían haber sido parte de civilizaciones olvidadas. Algunos creen que fueron erradicadas por cataclismos o manipulación del tiempo. Otros sugieren que sus registros fueron ocultados a propósito. ¿Es posible que estemos viviendo sobre las ruinas de un mundo olvidado? Y si piensas que todo esto es demasiado extraño, espera, aún no hemos llegado a las historias realmente inquietantes. Aquí es donde todo comienza a volverse más oscuro. ¿Alguna vez has sentido que hay algo observándote, aunque estés completamente solo? Existen relatos de personas que aseguran haber visto fragmentos de otros universos filtrándose en el nuestro, sombras que aparecen de la nada, puertas que llevan a lugares imposibles, incluso personas que parecen cambiar de un momento a otro. La causa: algunos creen que estos fenómenos son el resultado de fisuras en el espacio-tiempo. En estas brechas, las realidades colisionan momentáneamente y las sombras, sonidos y figuras son residuos de esas otras dimensiones. Lo más escalofriante de todo esto es que podría ser un síntoma de un fallo mayor en nuestra propia realidad. Si la línea entre dimensiones comienza a desintegrarse, es posible que estemos viendo fugas de otros mundos y que estemos viviendo una realidad que ya no es estable. Pero lo más aterrador es cuando las personas terminan en estos lugares y ya no pueden regresar. Existen relatos de personas que han vivido experiencias extrañas en sitios donde el tiempo parece ralentizarse, acelerarse o incluso detenerse. El Valle de Huancavelica. Algunos aseguran haber vivido días enteros en un lugar donde el reloj pareciera avanzar en otro ritmo. El Cerro Uritorco, Argentina, conocido por ser un punto caliente de avistamientos ovnis. Muchos creen que ahí existen agujeros temporales que permiten saltar en el tiempo. Algunos teóricos sugieren que estos túneles temporales son causados por fenómenos naturales o energías misteriosas en ciertas zonas geográficas, lo que provoca distorsiones en la percepción del tiempo. ¿Será que estas anomalías están conectadas con el misterioso origen de las antiguas civilizaciones latinoamericanas? Y si los gobiernos han estado jugando con el tiempo en secreto, la teoría sobre el proyecto Montauk y el experimento de Filadelfia sugieren que se han realizado intentos para manipular el tiempo y viajar a través de él, y las historias son escalofriantes. El experimento de Filadelfia, en 1943, supuestamente la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible el USS Aldrich usando campos electromagnéticos, pero algo salió mal. Se dice que el barco desapareció y apareció en otro lugar, e incluso viajaron en el tiempo, con tripulantes que supuestamente fueron fusionados en el metal del barco. El proyecto Montauk, años 80. Basado en los rumores de un experimento con viajeros en el tiempo y control mental, algunos creen que en la base de Montauk, Nueva York, se realizaron pruebas para abrir portales en el tiempo y manipular eventos históricos. ¿Es posible que estos proyectos hayan alterado nuestra realidad? Los testimonios hablan de un viaje en el tiempo, encuentros con versiones futuras de sí mismos y la creación de agujeros de gusano. Si estos proyectos existieron, ¿qué más nos ocultan? Casos como el del automóvil de la carretera M6, que desapareció y apareció décadas después, desafían cualquier explicación lógica. Los hechos son los siguientes. El misterioso automóvil, en 1967, fue visto conduciendo en la M6,
en una tarde lluviosa. Era un coche antiguo, sus características eran de la década de 1940, completamente fuera de lugar en ese momento. Poco después de ser visto, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Los testigos y la policía que investigaron el caso nunca pudieron encontrarlo ni rastrear su paradero. Décadas después, en 1996, el misterioso automóvil, aparentemente sin cambios, fue encontrado estacionado en una estación de servicio cerca de la M6. Lo más inquietante fue que, a pesar de haber pasado 30 años desde su desaparición, el vehículo parecía estar en perfecto estado, como si nunca hubiera sido tocado. La matrícula aún estaba intacta y los detalles de la carrocería coincidían exactamente con los de 1967. ¿Qué ocurrió realmente? Muchos teóricos creen que el automóvil podría haber experimentado un salto temporal o un desfase dimensional, donde el vehículo desapareció en nuestra realidad y fue transportado a otra dimensión, a un punto diferente del tiempo. Algunos sugieren que podría haber estado atrapado en un bucle temporal, repitiendo su existencia en un ciclo que no fue detenido hasta que decidió regresar a nuestra línea temporal. ¿Qué tal si existieran entidades que controlan y observan o incluso manipulan el flujo de las líneas temporales? La teoría de los observadores sugiere que ciertos seres o entidades podrían estar monitorizando nuestras decisiones, alterando la historia o asegurándose de que ciertos eventos sigan su curso. Estas entidades, según algunos teóricos, no son solo observadoras. Se cree que pueden interferir en momentos claves para garantizar que ciertas realidades se mantengan o se desvíen de acuerdo con sus objetivos. Algunos lo describen como seres multidimensionales o viajeros del tiempo, con control absoluto sobre las realidades paralelas. Podrían ser estos observadores responsables de fenómenos inexplicables, como los déjà vus, saltos temporales o eventos extraños que desafían la lógica. Si están observando, ¿están tomando decisiones por nosotros? Los avistamientos de seres extraños en diferentes partes del mundo podrían ser prueba de que existen entidades que cruzan entre universos alterados. Desde el Mothman, en los 60, y figuras sombrías, las historias de criaturas inexplicables se han multiplicado. Pero lo más inquietante es que muchos testigos aseguran que estos seres no parecen seguir las mismas reglas físicas que los de nuestro mundo. Algunos teóricos sugieren que estas criaturas provienen de universos alternos, cruzando las fronteras entre dimensiones por accidente o con fines desconocidos. Otros creen que estas entidades son guardianes de los límites entre las realidades. Si estos seres existen, ¿qué otras entidades o mundos nos espera al cruzar las barreras del tiempo y el espacio? ¿Qué tal si estamos viviendo en una realidad equivocada? La teoría de la Tierra falsa sugiere que en algún momento nuestra línea temporal o universo cambió sin que nadie lo notara y ahora vivimos en una realidad modificada de lo que era nuestra realidad. ¿Cómo funciona? La idea de que, por alguna razón, la humanidad cruzó inadvertidamente a un universo paralelo donde pequeños detalles de nuestra historia, geografía, incluso recuerdos, ya no encajan con lo que conocíamos. Detalles extraños, desde ligeras diferencias en mapas antiguos hasta recuerdos colectivos que parecen desaparecer. Algunos teóricos sugieren que este cambio podría haber sido causado por experimentos científicos, como los realizados en el proyecto Montauk o en el Gran Colisionador de Hadrones, que alteraron nuestra línea temporal sin que lo supiéramos. ¿Estamos viviendo acaso en una tierra falsa? ¿Y si todo lo que conocemos, desde las estrellas hasta tu propia existencia, es solo un programa dentro de una gigantesca simulación? La hipótesis de la simulación sugiere que estamos viviendo en una realidad creada artificialmente, controlada por civilizaciones avanzadas o incluso seres de otros universos. Esta teoría plantea que nuestra percepción del mundo está programada, así como si fuera un juego, uno que tú y yo hemos jugado, que todo lo que experimentamos es una ilusión diseñada para hacer que creamos que estamos en un universo real. Algunos incluso creen que esta simulación puede reiniciarse en ciertos puntos, borrando o alterando partes de la historia, de forma de que no somos conscientes de estos cambios. Existen ejemplos inquietantes, bugs en la realidad, momentos inexplicables como los déjà vus, fallos en el tiempo o sucesos que no parecen encajar.
Evidencias tecnológicas. Algunas personas creen que experimentos científicos y tecnologías avanzadas están revelando los bordes de la simulación, como si este fuera un videojuego que encaja con su programación. Si estamos en una simulación, ¿quién la controla? ¿Y qué pasaría si la reinicia? ¿Y si existiera un archivo infinito que almacena todas las versiones posibles de nuestra realidad? La Biblioteca de Babel es un concepto creado por el escritor Jorge Luis Borges, pero algunos teóricos creen que algo similar podría existir, no como una biblioteca física, sino como un archivo digital que contiene todas las posibles versiones de la historia, el futuro y cada decisión tomada en cualquier línea temporal. La idea es que la biblioteca digital podría ser solo un depósito infinito de información, donde cada libro representa una posibilidad de la realidad, desde eventos históricos alterados hasta futuros alternativos que aún no han sucedido. Y si alguien pudiera acceder a este archivo, teóricos aseguran que este archivo digital podría ser utilizado para ver todas las posibles versiones de nuestra realidad, así como un libro de vida, haciendo que las decisiones parezcan predecibles o incluso manipuladas por fuerzas externas. Algunos creen que este archivo podría estar almacenado en una dimensión paralela o en una red de inteligencia artificial avanzada. Es posible que la realidad que vivimos está siendo registrada y almacenada en un lugar que no podemos ver. Si has llegado hasta aquí, tal vez no debiste hacerlo. Algunos creen que este es el último universo antes del olvido, la última simulación antes de que todo desaparezca. Esta es la perturbadora teoría del último universo antes del olvido. Según esta idea, nosotros estaríamos viviendo en la última versión de una simulación que ha estado ocurriendo durante siglos o incluso milenios. Y cuando esta realidad llegue a su fin, todo lo que conocemos desaparecerá, dejando solo el vacío. Lo más aterrador de esta teoría es la implicación de que ni siquiera estamos viviendo en un mundo real. En lugar de estar en el universo original, somos copias de versiones anteriores de nuestra realidad que han sido reiniciadas una y otra vez, tal vez sin nuestro conocimiento, pero esta vez el reinicio final es inminente. Cuando la simulación llegue a su fin, no habrá más reinicios, solo un vacío eterno, el olvido. La corrección de la realidad, el fin del todo. La teoría de la corrección sostiene que la programación que sustenta esta simulación eventualmente detectará los errores y procederá a reiniciar todo. Todo desaparecería en un instante por restaurar el sistema a su estado correcto. ¿Qué sucederá cuando todo sea corregido? Según los defensores de esta teoría, nuestra realidad dejaría de existir en su forma actual y todo sería restaurado o reemplazado por una versión perfecta, libre de fallos. Tal vez todo esto sea solo ficción, o tal vez en algún momento despertemos en una realidad completamente diferente, sin recordar que alguna vez estuvimos aquí. La pregunta es, ¿serías capaz de notar la diferencia? Pero una de las teorías más escalofriantes en un multiverso habla de las dimensiones Lovecraftianas, mundos donde existen seres tan incomprensibles que la mente humana no puede procesarlos. Bienvenidos a las dimensiones Lovecraftianas, donde existen seres incomprensibles que desafían todas las leyes de la lógica, el tiempo y el espacio. Estos universos están habitados por entidades tan alienígenas que su sola presencia puede destruir nuestra cordura. ¿Qué son estas dimensiones? En estos universos paralelos, las reglas de la física no aplican. Los seres que habitan estos mundos son invisibles, amorfos y tan vastos que nos resulta imposible de comprender. Enfrentarse a ellas no solo pone a prueba nuestra mente, sino que nos arrastra al abismo del terror primordial. ¿Qué criaturas habitan aquí? En estos universos no existen formas físicas como las conocemos. Las criaturas pueden existir como energía pura, pensamientos conscientes o distorsiones del espacio y tiempo. Son seres antiguos e incomprensibles que operan fuera de toda lógica humana. Según Philip Lovecraft, son los que no deben ser nombrados, capaces de destruir nuestra realidad con solo existir. ¿Estamos siendo observados por estos seres? ¿Podrían estar cruzando nuestra realidad esperando el momento para desmoronar todo lo que conocemos?
¿Te atreverías a explorar estos universos sabiendo que tu mente podría no ser capaz de soportarlo? ¿Y si estos seres ya están aquí, pero simplemente no podemos percibirlos? Pero la teoría más escalofriante: no importa en qué universo estemos, no importa si hay seres Lovecraftianos, no importa si alguien nos controla, el destino siempre será el mismo. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que haces ya está predestinado? Imagina un universo donde todas las decisiones ya han sido tomadas. La libertad que crees tener podría ser solo una ilusión, un juego mental creado por la realidad misma. En cada línea temporal, el destino podría ser inquebrantable y nuestras acciones ya estarían predichas. ¿Qué significa esto? Según algunas teorías, todas las líneas temporales ya están conectadas y cada posible elección que tomamos ya tiene un camino trazado. No importa lo que hagas, siempre terminarás en el mismo lugar. Cada decisión, cada paso ya estaría escrito. Pero, ¿quién lo escribió? ¿Y realmente tenemos libertad? ¿Es el destino lo único que nos guía? Algunas teorías sugieren que la libertad no es más que una ilusión y que todas nuestras elecciones son simplemente las manifestaciones de un destino ya establecido. ¿Crees que tienes control sobre tu vida? Tal vez no. La paradoja del libre albedrío. ¿Qué pasa con el libre albedrío? Tal vez las decisiones que tomamos no son realmente nuestras, sino una reacción de las circunstancias que ya estaban predestinadas. Podría ser que todas las líneas temporales estén simplemente cumpliendo el mismo destino en diferentes formas. ¿Y si tu vida ya está escrita en un libro que solo estamos leyendo sin saberlo? ¿Qué tan libres somos realmente? Podría ser que todos nuestros movimientos y decisiones sean parte de una historia más grande que simplemente no comprendemos. Estamos atrapados en un universo donde el destino nos controla a través de infinitas líneas temporales, bucles eternos. ¿Crees que tienes libre albedrío o todo lo que haces ya ha sido decidido en todas las líneas temporales? ¿Este mundo es el original? Hemos explorado líneas temporales ocultas, glitches en la realidad y señales de que algo no encaja. Pero, ¿qué pasa si este no es el universo en el que naciste? Tal vez sin darte cuenta y has saltado entre realidades. Quizás después de este video empieces a notar cambios sutiles, objetos en lugares distintos, recuerdos alterados. Y si este no es tu mundo original, sea como sea, bienvenido a tu nueva realidad.